Buenas noches, mis amados hermanos. En esta hora vamos a comenzar esta reunión de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, les saludamos en el nombre del equipo Fe en el siglo XXI con un saludo y un abrazo fraternal en el amor del Señor. La palabra del Señor para esta noche se encuentra en los Efesios, en el capítulo 3 del versículo 14 al 19. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Espíritu de Dios que siga dirigiendo este servicio y seamos bendecidos y edificados por medio de su palabra. Padre Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor, por esta hora hermosa, por mis hermanos que están presentes, Señor, mirando, Señor, esta reunión de meditación, y también por los que verán, Señor, esta reunión más adelante. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo esta reunión, dándome de su gracia. Señor amado, pueda ser, Señor, dirigida por tu Santo Espíritu. Dame revelación e interpretación de tu palabra. Y también, Señor, en los corazones de mis hermanos también esta tu palabra pueda ser de grande bendición, Señor, de bendición, de edificación. Te rogamos, Señor, tu bendición, tu dirección en esta hora, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, este tema es la continuación del tema de la semana pasada, que nos hablaba acerca de algunos consejos bíblicos sobre la neurodivergencia. Para esta hora el tema es inclusión de la neurodivergencia en la iglesia. Bueno, ya nuestra hermana la semana pasada nos explicó qué significa la neurodivergencia. Ahora, como nos dice este tema, la inclusión de la neurodivergencia en la iglesia. Bueno, la palabra inclusión en realidad se explica sola, pero dentro del autismo dice que la inclusión es una acción que busca garantizar que todas las personas y sus familias tengan las mismas oportunidades de acceso y participación en las áreas salud, educación, cultura, trabajo y etcétera. Bueno, como vemos aquí en su palabra, el apóstol Pablo hace una oración por sus hermanos en Éfeso, para que ellos pudieran, dice, que ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, y también para que Cristo pudiera habitar en sus corazones, para que ellos pudieran estar arraigados y cimentados en amor, y pudieran entender con todos los santos, con toda la iglesia, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento y que es un amor muy grande. Y nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, este amor también debe de estar en nosotros. El estándar de amor es el amor de Dios. Ese es el que nosotros tenemos que practicar. Esto es lo que nosotros tenemos que mostrar, que ser luz al mundo. No el estándar que tiene el mundo afuera, pero lamentablemente muchas veces el mundo a nosotros nos da lecciones de amor. En cuanto a este tema que tenemos el día de hoy, en cuanto a la inclusión de la neurodivergencia o de las personas con condiciones de neurodivergencia. Lamentablemente la iglesia está muy atrás de esto aún. Por eso son importantes, mis hermanos, estos temas. Muy importantes que se tienen que tocar, que se tienen que hablar. Para que nosotros practiquemos el amor de Dios.
dentro de la iglesia. Y principalmente para aquellos que son considerados por el Señor como débiles. Vemos que le dice el apóstol Pablo a sus hermanos, dice, arraigados y cimentados en amor. El cuerpo de Cristo debe estar cimentado y unido en amor, y también de entender con todos los santos, con toda la iglesia, las riquezas de la gloria de Dios. Lo otro, mis hermanos, también, como dijimos que vemos, es que este amor excede a todo conocimiento, a todo conocimiento. Es un estándar superior. Es un amor no como el mundo, sino, como vemos, es un amor de Dios y que nosotros debemos profesar. Y como dijimos, este amor se puede reflejar en la inclusión de niños, adolescentes y también adultos que presentan condiciones de neurodivergencia. Mis amados hermanos, no debemos nosotros olvidar que la palabra del Señor nos dice que nuestros hijos son dados como herencia, independientemente de su condición. El autismo no es una enfermedad, sino es una condición neurológica. Hay aquí un versículo en San Mateo, en el capítulo 19, versículo 14. Vemos que aquí el Señor Jesucristo dice, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Si nosotros vemos los discípulos, cuando miraban que las madres traían a sus hijos para que el Señor, no sé, pusiera sus manos sobre ellos, orara por ellos, los discípulos se molestaron y reprendían a las madres. Entonces el Señor se indignó y dijo, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Como dijimos, nuestros hijos son la herencia de Jehová. Son una bendición, independientemente de su discapacidad, de su condición, son dados por Dios. Así que nosotros no debemos impedir que vengan al Señor la iglesia, pero también una familia. Nuestra hermana la semana pasada nos hablaba sobre muchas veces nosotros a veces no llevamos a nuestros hijos a la iglesia, pero no debemos de hacer esto, sino que el Señor nos dice, dejar a los niños venir a mí. Así que el Señor nos ayude para que llevemos a nuestros hijos al Señor. No los aislemos, sino que los traigamos al Señor. Y también la iglesia debe de acoger a estos niños, a esta familia en el seno de la congregación, no aislarlos, como dijimos. ¿Por qué? Porque en el Salmo 127:3 dice, he aquí, en herencia de Jehová son los hijos. Se dice que, muchas veces se dice que ellos son la iglesia del mañana, son la iglesia del futuro. Si no hubiera niños, entonces ya no va a haber iglesia, ya no va a haber más cuerpo de Cristo. Así que son una bendición. Vamos también, mis hermanos, algo muy importante, a ver un punto también muy importante que lamentablemente dentro de una congregación, cuando hay un hermano que tiene algún hijo con neurodivergencia, vemos que muchas veces hay murmuración de parte de la congregación, que se murmura a veces que son dados estos niños como castigo o porque se ha cometido
pecado. Pero vemos aquí que en San Juan, en el capítulo 1, San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Como vemos, hay lamentablemente esta ignorancia, o se creía antiguamente que a veces estas condiciones eran por causa de pecado o de algún castigo divino. Pero vemos que Jesús dice: ninguno, no es que pecó este ni sus padres, sino, como dijimos, es para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se pueda ver en él, en este niño, en su familia. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde para que nosotros no malinterpretemos la palabra del Señor, atribuyendo esto de estas condiciones de neurodivergencia a algún castigo o pecado cometido por los padres, sino que vemos aquí que el Señor nos dice bien claro que es para que el poder de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él, así como el apóstol Pablo lo dice, que el poder del Señor se manifiesta en la debilidad, se perfecciona en la debilidad. También, mis amados hermanos, es importante también que entendamos qué es la inclusión de la neurodivergencia en la iglesia. Yo no sé si usted entiende este término. ¿Qué es la inclusión de la neurodivergencia en la iglesia? Bueno, como iglesia, mis hermanos, debemos buscar ser uno en Cristo. Los niños que tienen neurodivergencia, como el autismo, el TDAH, muchas veces con hiperactividad o otras condiciones como la dislexia, dispraxia y muchas más. Estos niños deben ser incorporados, como dijimos, como parte del cuerpo de Cristo, porque Dios sabe cómo los va a utilizar, como ya vimos. Dios sabe cómo los va a utilizar para su gloria, como decía en San Juan, para que la gloria de Dios se manifieste. Este niño, joven o adulto, es miembro del cuerpo de Cristo. Así que tenemos nosotros que, como iglesia, congregación, tener mucho cuidado de menospreciar, de menoscabar a estos niños con condiciones de neurodivergencia. Como dijimos, Jesús dijo: dejarlos venir a mí, no se los impidáis. No lo debe impedir la iglesia, tampoco los padres, de aislar a su hijo y no quererlo llevar al Señor, a la iglesia. Porque él también, como dijimos, él también es una descendencia para el Señor y se le tiene que enseñar, se le tiene que educar, también dentro de la familia, no se le tiene que aislar. Vamos a leer, mis hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 18 y luego el 22 al 25. Le voy a dar lectura en nombre del Señor. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos
por los otros. Como dijimos, el Señor ha dado un estándar muy alto de amor, el amor de Él, para que nosotros lo practiquemos, y especialmente con los débiles, con los débiles, con los que el Señor considera débiles. Y aquí nos dice que nos habla del cuerpo, ¿verdad? Pone este ejemplo del cuerpo. Así es la iglesia, así es el cuerpo de Cristo. Esos miembros que son más débiles son los más necesarios. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nosotros vamos a practicar otra dimensión del amor de Dios con Él y con su familia. Los vamos a coger dentro del seno de la iglesia, y dice que a ellos son los más necesarios, como dijimos, y también los vamos nosotros a cuidar, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a estar llenos de este amor del Señor, a practicar este amor del Señor, para que no haya peleas en el cuerpo de Cristo. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo de Cristo, sino, dice aquí, que nos preocupemos los unos por los otros. Como dijimos, estos niños son parte del cuerpo de Cristo y como tal se deben de tratar. Muchas veces dentro de la iglesia, como hacían los apóstoles también, a los niñitos no se les trata como hermanos, mucho menos como parte del cuerpo de Cristo, sino que se les aparta, se les aísla. Solo piensan a veces, oh, son niñitos, pero no, sino que ellos, como dijimos, son la herencia de Jehová, son dados por el Señor. Así que el Señor nos ayude para que los tratemos nosotros como tal, como hijos del Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Y también a esos niñitos o a esos hermanos que tienen estas condiciones de neurodivergencia. En este caso estamos hablando nosotros principalmente del autismo. Así que dice que también hay otra referencia en los Efesios, en el capítulo 4, versículo 16. Dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como decíamos, el cuerpo de Cristo debe ser luz al mundo y debemos de dar testimonio del amor de Dios. ¿Cómo? Practicándolo, como vemos aquí, cuidando a esos miembros más débiles, preocupándonos los unos por los otros, practicando la inclusión de estas personas con neurodivergencia, también personas con discapacidades, y para que nosotros podamos también, como dijimos, dar testimonio al mundo del amor de Dios y podamos alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor. Y para que el cuerpo de Cristo siga creciendo, y para que el cuerpo de Cristo siga creciendo, la base es que es el amor de Dios. El amor de Dios debe estar en nosotros. El amor de Dios debe de practicarse dentro de la iglesia. El amor de Dios debe estar en nuestras vidas. Como dijimos, para que no haya peleas, para que no haya desavenencias en el cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos ayude para amarnos y para amar a las personas neurodivergentes y a sus familias. Mis amados hermanos, así que el Señor nos advierte claramente por su palabra que, como dijimos, que tenemos que tener cuidado de no
menospreciar, de no menoscabar a este tipo de personas. Tenemos que practicar la compasión con los débiles del cuerpo, como leímos en Corintios, y como dijimos con la familia, porque la familia también necesita soporte. Así que el Señor, por medio de su palabra, establece un cuidado especial para estas personas, para estos débiles dentro del cuerpo de Cristo que necesitan, como dijimos, apoyo, que necesitan cuidado, que necesitan ayuda. Hay una referencia en Levíticos, en el capítulo 19, versículo 14, que dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aquí, como vimos, el Señor establece cuidado para los débiles. Estas personas, los sordos, el ciego, presentaban discapacidades físicas, y el Señor se preocupa por ellos. Nos dice que tenemos que tener temor de no poner tropiezo. Así que el Señor nos ayude. Como dijimos, tenemos el estándar alto. Tenemos que practicar el amor de Dios. El amor de Dios tiene que estar en nuestras vidas, y practicarlo especialmente con las personas débiles, con las personas que presentan condiciones de neurodivergencia, como dijimos, el autismo, el TDAH, la dislexia y muchas condiciones más, y también con aquellas personas que tienen discapacidades motoras. Así que el Señor nos ayude. En Lucas, aquí vemos un ejemplo del Señor, un ejemplo de inclusión, muy bonito, cómo el Señor incluyó a todos. En Lucas dice 14 del 16 al 24, muy bonito este pasaje bíblico, mis hermanos. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, perdón, mis hermanos, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Como sabemos, el pueblo de Israel era el escogido de Dios, pero ellos lo rechazaron. Así que el Señor nos incluyó a nosotros, que no éramos parte del pueblo de Israel. Él no hizo acepción de personas, Él no nos discriminó, y nos incluyó a nosotros, los gentiles. Y dentro de este grupo están también estas personas con discapacidades. Aquí vemos, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos y a los ciegos. Aquellas personas, como dijimos, que tenían discapacidades físicas. El Señor no los menospreció, los dijo: tráelos para acá, ¿verdad? ¿Y a dónde? Para que se sentaran en su mesa con Él, para que cenaran con Él, para que tuvieran comunión con Él. Como vemos aquí, hay un ejemplo muy hermoso de inclusión. El Señor nos da este ejemplo a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que practicar este amor, incluyendo, como dijimos, a personas neurodivergentes.
Por esto este tema es muy importante el día de hoy, que nosotros lo estudiemos, la inclusión de la neurodivergencia dentro de la iglesia. Hay otra cosa también, mis hermanos, que me gustaría comentar aquí en los Estados Unidos. Eh, Creo que está más adelantado que en Latinoamérica en esto de la inclusión. Aquí, cuando se va a construir un edificio, la ciudad requiere que tiene que haber un estacionamiento para personas discapacitadas, tiene que haber una rampa, tiene que haber baños y en muchos casos también para personas que son eh, sordomudas, también a veces hay esa escritura en braille. Eh, También, mis hermanos, aquí también ya existe acomodaciones para personas que tienen problemas sensoriales. Hay lugares donde eh, bajan las luces, el sonido. Eh, por eso creo que aquí en Estados Unidos ya están adelantados en esto de la inclusión. Y como dijimos muchas veces, el mundo el ejemplo, da el ejemplo de inclusión. El Señor nos guarde, el Señor nos ayude, que practiquemos nosotros como cuerpo de Cristo eh, la compasión, la misericordia a estas personas. Que nosotros vayamos avanzando también en practicar esto, porque como nos hablaba nuestra hermana el día de hoy, es muy importante porque cada día hay más niños con autismo. Algunos dicen, algunos profesionales de la salud dicen que no es que haya más niños, sino que ahora los métodos de diagnóstico son más efectivos o ya hay métodos de diagnóstico y antes no se diagnosticaban, sino que ahora se les puede diagnosticar desde muy temprana edad. Así que es importante porque dentro de nuestras congregaciones hay estas personas, estos niños, estas familias que necesitan este apoyo, que necesitan ser incluidas, que nosotros tenemos que practicar con ellos el amor de Dios, la compasión, la misericordia. No solamente el niño, sino su familia también necesita este apoyo. Um, Como dijimos, nosotros no debemos de juzgar, no debemos de juzgar nosotros, de condenar a nuestros hermanos, de apartarlos, sino que el Señor conoce el propósito, por qué tiene a estos niños, por qué ha dado estos niños a esta familia. Lo principal, como dijimos, es para que practiquemos el amor de Dios en otra dimensión, ¿verdad? Practicándolo con estas personas. Por eso también, mis hermanos, yo estoy muy de acuerdo en que nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, mis queridos hermanos, tenemos que educarnos, tenemos que esforzarnos por estudiar. Estos temas casi no se hablan, dentro de la iglesia, pero son importantes que tenemos que tocar. El día de hoy ya hay tecnología también, está a nuestro alcance la tecnología para que nosotros estudiemos. Eh, Más adelante les voy a contar mi experiencia. Yo tengo, el Señor por misericordia me ha dado 4 hijos y 2 de ellos tienen esta eh, condición de autismo. Así que es muy importante, mis hermanos, que nos eduquemos, que nosotros nos esforcemos. Quizás no haya nadie dentro de nuestra familia, pero como dijimos, a lo mejor en el cuerpo de Cristo va a haber alguien y nosotros tenemos que saber cómo a tratar a estos niños, cómo ayudar a su familia, cómo apoyar a su familia. Así que estudiemos y también estamos viendo en esta hora el Señor por medio de su palabra, cómo Él nos da este ejemplo de amor, de inclusión con estas personas. Así que como dijimos mis hermanos, nosotros no tenemos que juzgar, no tenemos que condenar, porque nosotros no conocemos el futuro
de estos niños. Yo no conozco el futuro de mi hijo de mis hijos con neurodivergencia. El Señor sí lo conoce. Así que nosotros debemos de confiar en el Señor, como decía su palabra, para que el Señor los ha dado como herencia, como bendición, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se vea en estos niños. La semana pasada también vimos el caso de Moisés. El Señor llamó a Moisés para que él pudiera, para utilizarlo, para que él guiara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y vemos que el Señor no se fijó en su, quizás, como decía nuestra hermana, a lo mejor él tenía un impedimento del habla. Mi hijo mayor que tiene autismo, él tiene esta condición, él tiene el impedimento del habla, le cuesta para articular y también a veces se tiene que quedar un rato pensando qué es lo que va a decir. Pero el Señor no se fijó en esa condición que tenía Moisés, sino que vemos que Él lo escogió para usarlo, para su gloria. Moisés, vamos a leer, dice, en Éxodo capítulo 4, de versículo 10 al 12, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? El que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él no vio nada de esto que le dijo Moisés que tenía, que era, vemos aquí, tardo en el habla y torpe de lengua. Como dijimos, quizás él tenía alguna condición, algún problema de articulación o quizás no era un hombre muy elocuente. Como vemos, hay especulaciones de que quizás él era tartamudo. Así que el Señor no le importó eso, no le importó, sino que vemos que le dice, ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová que me puedo glorificar en ti, que me puedo manifestar en ti? Solamente ve y yo estaré con tu boca, yo voy a estar contigo, yo te voy a enseñar. Así que el Señor, como vemos, no hace acepción de personas, no discrimina a nadie, no aísla a nadie, sino que para Él nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo, independientemente de la condición, de la discapacidad. Por lo tanto, entre nosotros no debemos tampoco de aislarnos, de menospreciar. La iglesia debe practicar la inclusión de estas personas también. Así que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que podamos ir creciendo, como dice, en amor. Como les decía, mis hermanos, yo tengo 4 hijos y 2 de ellos tienen esta condición de autismo. Pero me enfocaré en mi tercer hijo. Él fue diagnosticado con autismo severo. Brevemente, quiero contarles, mis hermanos, que lamentablemente yo viví algunas experiencias negativas dentro de la iglesia. Lastimosamente, por ignorancia, a mí se me dijo que estábamos en pecado, así se pensó, que estábamos en pecado o que era un castigo, como lo vimos, que también los apóstoles lo pensaron.
por algo que nosotros hicimos. Vemos que aquí, aunque suena un poco duro, pero esto es una ignorancia, es una malinterpretación de la palabra del Señor. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde para que no cometamos estos errores. También cuando mi esposo, él es una persona, mi esposo que es una persona que ama mucho al Señor. Realmente él es una persona que es muy feliz siempre. Él aceptó primero que yo, digamos, él aceptó esta condición. Y cuando él aceptó esta condición y digamos que se resignó, alabó al Señor y dio gracias al Señor, lamentablemente los que estaban al frente, como dijimos, como decía, quizás es un poco duro decir esto, pero se tiene que hablar. Mi hermano, con el amor del Señor, se lo digo, porque esto no debe de pasar dentro de la iglesia. Gracias al Señor que a nosotros nos guardó, nos dio la fuerza, la gracia para permanecer dentro. Pero realmente fue una experiencia muy dolorosa. También fue una experiencia muy traumática, porque dentro de la iglesia, donde como hemos visto ya estudiado, que se debe de acoger a estos débiles, a estas familias también, porque las familias también nosotros necesitamos soporte, porque esto afecta a toda una familia, a los hermanos, y en mi familia así fue. Y lamentablemente, en lugar de que la iglesia hiciera esta inclusión o diera este soporte, eh, nosotros sufrimos maltrato dentro de la iglesia. Como decía, había murmuraciones que era por pecado o por castigo. El mismo siervo que estaba por delante y su esposa, cuando mi esposo se resignó, como les contaba, pensaron que era porque era por una ganancia económica, o sea que porque no quería que el Señor lo sanara porque había un interés económico, perdón, un interés económico. Aquí en los Estados Unidos existe algo del SSI, que es un, eh, perdón, es un apoyo que se le da, un apoyo económico que se le da a las familias que tienen estos niños, porque como sabemos es para tener un tratamiento, para poder sostener, se necesita a veces recursos para obtener tratamiento, terapias, que no se les puede dejar sin este tratamiento. Se le tiene que dar educación, mis hermanos. También esto es inclusión. A nuestros hijos, todos nuestros hijos, se les tiene que enseñar, que educar. Se les tiene también que llevar a los pies del Señor. Tenemos que levantar una descendencia para el Señor con todos, con cada uno de ellos. No se les puede dejar a los niños, porque son neurodivergentes, se les puede dejar sin educación. Así que nosotros tenemos que dar esta educación. Y, y como le decía, mi esposo se resignó y pensaron que era por un interés económico. Así que eso fue algo muy, muy doloroso. Fue algo muy doloroso para nosotros sentir ser así juzgados. Yo creo que ningún dinero, ningún ayuda económica puede cubrir este dolor, puede cubrir lamentablemente esto. Hay una, perdón, hay
hay una disfuncionalidad dentro de una familia cuando viene un diagnóstico de autismo. Como decimos, en este caso, en mi familia había dos y era muy difícil para nosotros. Todos nosotros como padres necesitábamos apoyo y también mis hijos con neurodivergencia y mis hijos también, eh, digamos, típicos. Eh, Así que fue algo muy duro para nosotros. Lo otro también es que muchas veces también se confunde con que hay espíritus inmundos. Esto es una creencia errónea que lamentablemente pasa dentro de las iglesias. Mis hermanos, quiero leer un estudio que se hizo sobre esto. Dice que, como sabemos, la religión la espiritualidad da fuerza a la familia o debería dar fuerza a la familia para continuar y aceptar el diagnóstico, para que pueda la familia asimilar eh, esto, eh, esta condición. Pero también, a pesar se ve muy poco este apoyo, a pesar del impacto de apoyo observado, los conceptos erróneos sobre el autismo que tienen las diferentes religiones son comunes y a veces inútiles. Podrían tener un resultado negativo, afectando el bienestar de las personas autistas y sus familias. Y en casos extremos, se ha sugerido que el autismo es causado por espíritus demoníacos o seres mágicos. Como les decía, también dentro de la iglesia, en mi experiencia negativa también, se pensó que mi hijo, antes de ser diagnosticado, que tenía espíritus inmundos. Yo llegaba a la casa del Señor y se podía sentir esa pesadez. Los hermanos empezaban a ponerse incómodos porque los niños con autismo, como nos explicaba nuestra hermana, tienen ciertos comportamientos, tienen algunos, se llama estereotipos, ¿verdad? Y también algunos comportamientos disruptivos. Y mi hijo tenía todo esto. Él presentaba mucha violencia, le hacía mucho daño, le afectaba mucho, perdón, tenía la luz, los sonidos fuertes y tenía muchos problemas sensoriales, así que lo único que él hacía era llorar y en algunos casos ya se ponía violento. Era su manera de expresar incomodidad. Así que los hermanos se ponían incómodos y ellos pensaban que mi hijo tenía espíritus inmundos y se le ungía, pero lamentablemente no se le ungía de la manera correcta. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo no había este conocimiento, ¿verdad? O quizás no se estudiaba de esto, no se sabía tanto del autismo. Así que llegaban y lo tomaban. Y él se ponía, como dijimos, más incómodo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que usted no va a pasar a ungirlo, pero es bueno que se haga de la manera correcta, que se tome el tiempo, que se haga el esfuerzo por hacerlo de la manera correcta. Como le decía, a mi hijo lo tomaban entre varios, le gritaban, muchas veces los hermanos, algunos pensaban que era malcriado y decían, lo que necesita es corrección. No sabían que él tenía esta condición de autismo. Aún él todavía no era diagnosticado. Y todavía después de que fue diagnosticado, como les decía, nosotros nos juzgaron, que si no queríamos que cuando nos resignamos,
y entendimos que pues así nos los había dado el Señor, porque Él sabía su propósito. Eh, eh, Pensaban que nosotros no queríamos que el niño sanara, porque como decíamos, pensaban que teníamos un interés económico. Y, y lo otro también que es importante, mis hermanos, en este estudio dice, eh, como dijimos, que se podría atribuir a espíritus demoníacos o seres mágicos, por lo que podría dar lugar de manera alarmante a prácticas de tratamiento nocivos, como el exorcismo. No es raro que algunas figuras religiosas enfaticen que los padres deben confiar únicamente en la oración para tratar el trastorno. Eh, Lamentablemente, esto es muy cierto. Cuando él fue diagnosticado y empezamos nosotros a buscar tratamiento, en ese tiempo yo era secretaria del cuerpo de Dorcas, de hermanas, y cuando yo tenía que emplear tiempo para poder darle estas terapias a mi hijo, porque mis hermanos, nosotros tenemos que buscar ayuda, tenemos que confiar en el Señor, pero también tenemos que buscar ayuda. Hoy día hay recursos, hay terapias, y tenemos nosotros que adquirir esto para nuestros hijos, para que nuestros hijos se puedan desarrollar. Eh, y a nosotros, a mí también se me juzgó que yo no podía dejar las cosas del Señor. Lo único que estaba pidiendo era un día y solamente era por un corto tiempo, por unos meses que yo debía de faltar. Yo era secretaria y en ese tiempo yo tenía mis dos niños pequeños. Mi hijo, que le digo que presentaba esta condición de autismo, él tenía como 3 años y mi hija tenía 2 años. Eh, todo estaban chicos. Entonces, yo ya tenía mis 4 hijos. Entonces, yo era secretaria y tenía que estar con el cuaderno aquí y con mi hijo con autismo acá y mi niña. Eh, ¿Y cómo iba a hacer el acta? ¿Cómo iba a hacer, cómo iba yo a escribir si nadie, eh, lamentablemente, me ayudaba? Porque muchas veces puede ser abrumador. Como decimos, a veces los hermanos no se quieren acercar o no saben cómo tratar con estos niños. Por eso es importante la educación. Y nadie me ayudaba, entonces, ¿cómo iba yo a poder realizar mi trabajo? Así que tuve que dejar mi trabajo para eh, poder ayudar a mi hijo. Y como le digo, estaba pidiendo solo unos meses y un día y se me condenó que no, que eso era falta de fe, que yo solamente debía de confiar en la oración. Es verdad, mis hermanos, porque, como decía nuestra hermana, nos podemos llenar de miles de terapias y lamentablemente si ponemos la confianza solamente en eso, eh, eh, lamentablemente eso no va a funcionar, sino que nosotros tenemos que, en el nombre del Señor, eh, esto el Señor me lo dio, yo oré al Señor y el Señor me lo puso. Eh, y ahora dentro de mi experiencia buena, mis hermanos, quiero contarles que había una hermana ahí dentro de la congregación que acababa de llegar de otra iglesia. Ella vino de California y se congregó con nosotros. Y esta hermana, llena del amor del Señor, ella se preocupó cuando vio esto. Ella se dio cuenta que mi hijo tenía algo. Ella lo observaba y ella pensó enseguida que el niño tenía alguna condición. Así que ella vino a mí y me dijo, hermana, yo no sé cómo ayudarla, sinceramente, pero yo estoy con usted, cuente conmigo. Así que justamente cuando mi hijo iba a tener una evaluación, yo tuve un accidente y esta hermanita me llevó, ella me llevó hasta ese lugar, me ayudó con mi hijo, que le digo que en ese tiempo estaba muy mal, él tenía todos estos comportamientos, yo no podía cargarlo porque tenía un yeso en el pie,
y ella me ayudó con mi bebé y fuimos hasta ese centro para diagnosticarlo. Ella estuvo ahí conmigo, llevándome hasta ese lugar. Y cuando se me dio el diagnóstico ya, eh, ella siempre se preocupó y ella me pasó un dato, porque yo creo que el Señor el Señor sabía su corazón y sabía ese deseo de ayudar, así que el Señor la usó. Ella me pasó un dato que fue algo realmente, mis hermanos, que fue trascendental en mi vida. Ella me trajo un número de teléfono en una conversación que ella escuchó de una persona que tenía un hijo también un hijo neurodivergente. Escuchó de una organización aquí donde nosotros vivimos, de una organización que se encarga de dar apoyo a personas con discapacidades y a sus familias. Y me trajo ese número telefónico de esta organización. Y esta organización, como les digo, muchas veces el mundo nos da ejemplos de inclusión. Esta organización, mis hermanos, tiene todos los recursos para apoyar a los individuos y familias. El, le ofrece educación, talleres, eh, también hay madres ahí, juntan a madres que dan también que cuentan su experiencia y también se buscan recursos en la comunidad, terapias disponibles. Se encarga de todo esto. Así que yo me contacté con esta organización para que yo pudiera yo abordar el autismo de mi hijo, para que pudiera buscar ayuda. Desde el colegio me enseñó cómo hay aquí, mis amados hermanos, hay un documento que se tiene que hacer, que es importante dentro del colegio, que es un plan de educación individualizado, para buscar, eh, eh, mis amados hermanos, la mejor manera de poderle dar, de proveerle todos los recursos, de proveerle todo lo mejor para que el niño se pueda desarrollar. Así que ellos me enseñaron todo del colegio, de la ley aquí en los Estados Unidos sobre las discapacidades, sobre el autismo. Y como le digo, gracias a esta hermanita que estaba practicando el amor de Dios en su vida, que estaba llena del amor de Dios y lo mostró en preocupación hacia mi hijo, en amor, en misericordia hacia nosotros, hacia mi hijo y hacia mi familia. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que nosotros eh, practiquemos esta inclusión como nos ha enseñado el Señor. El Señor a Moisés también como dijimos, no lo discriminó y también le hizo acomodaciones. Acomodaciones es hacer modificaciones. Como dijimos, aquí hay estacionamientos para discapacitados, hay baños, hay lugares también para personas con problemas sensoriales. Eh, Dentro del colegio se hacen acomodaciones para estas personas. Se les da lugares preferenciales o se les da ayuda, se les da clase 1 a 1, se les dan terapias, se les puede acortar el día. Eh, Cualquier cosa que necesiten para comunicarse, hoy día la tecnología también está disponible, se les dan devices de comunicación. Y el Señor hizo una acomodación, es muy lindo esto, me llama la atención cómo el Señor hizo una acomodación con Moisés. Él le dijo que era tardo de habla, ¿verdad? Y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, que habla bien? Dice aquí, y que sabe hablar bien. Dice,
hermano, no conozco yo a tu hermano Aarón en Éxodo, perdón, mis hermanos, capítulo 4, versículo 14, dice, 13, perdón, eh, dice, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y el que habla bien, él, he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que Jehová le iba a dar a Moisés. Se las iba a transmitir a Aarón, que iba a ser para Moisés en lugar de boca, como dice aquí. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Él va a ser tu boca. Le hizo una acomodación. Bueno, él podía glorificarse en él, eh, eh, ¿verdad? Pero Moisés le dijo, eh, le pidió ayuda, y el Señor, compasivo, misericordioso, se la dio. Ahí está tu hermano, que sabe hablar bien. Él va a ser tu boca. Le hizo esta acomodación. Así que, ¿por qué la iglesia, mis hermanos, nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué la iglesia no puede hacer esto también? Como dijimos, lo primero es este tema, educarse en estos temas para que estemos preparados. Si hay familias con hijos, con condiciones de neurodivergencia, con autismo, nos tenemos que educar, ¿verdad? Si hay familias, si dentro de mi familia, como en nuestro caso, están nuestros hijos, hemos tenido que aprender también, hemos tenido que también hacer acomodaciones aquí en la casa. Eh, Así que el Señor nos ayude para que practiquemos este amor haciendo estas cosas. Eh, por amor, quizás no nos guste, a lo mejor, como dijimos, no, porque estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Como yo les decía, cuando a veces se piensa que el niño tiene un espíritu inmundo y se le toma de una manera sin cuidado y se le empieza a gritar, y el niño, en lugar de reaccionar bien, reacciona más mal. Eh, y no, se le puede ungir, pero se le puede ungir de la manera correcta, de la manera correcta. También, ¿verdad? Como dijimos, muchas veces llega la familia a la iglesia y se le mira mal porque el niño empieza a tener ciertos comportamientos, la gente se incomoda o porque de repente llora, pero es también por eso que la familia también debe de trabajar también para educar, para enseñar a este niño, como dijimos, primeramente confiando en el Señor, pero también adquiriendo educación para el niño, dándole esta educación, primeramente dentro de casa. La terapia no solamente la va a practicar una persona que tiene experiencia, que ha estudiado para eso, sino también la familia. Tiene que practicar también esos conocimientos, porque también enseñan a la familia, en nuestro caso también a nosotros nos han enseñado, así que aquí nosotros también practicamos esto por el bien de nuestro hijo y también para que, como dijimos, pueda ser también incluido. Nunca nosotros nos aislamos, a pesar de todo esto que nosotros recibimos, nunca aislamos a nuestro hijo. Y gracias al Señor él ha aprendido, el Señor se ha manifestado en él. Disculpen, ya me pasé del tiempo, así que doy gracias al Señor porque también por medio de mi hijo me ha permitido también participar en esta organización que yo les hablaba, hablándole a otras madres primerizas, a otras madres que recién van comenzando de mi experiencia, participando en talleres, dando mi testimonio y les hablo, cierto, primeramente de lo que yo hice, que primeramente lo hice confiando en mi Señor, dándoles testimonio también de mi fe. Así que doy gracias al Señor por esto.
Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a orar por esta palabra. Todo lo dicho y hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, que es de educación, Señor bendito, de un tema muy importante, Señor, que se debe de tratar, de cuanto la neurodivergencia, de también, Señor, de las personas con discapacidades, que no deben, Señor, ser discriminadas, que no deben de ser, Señor amado, aisladas dentro de tus congregaciones, porque también, Señor amado, pertenecen al cuerpo de Cristo, Señor. También, Señor amado, son tus hijos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a practicar tu amor, Señor, a ser llenos de tu amor, Padre bendito. Te lo ruego, Señor, para amar, Señor, a nuestros hijos con neurodivergencia, a las personas con neurodivergencia y a sus familias. Muchísimas gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor tan grande, por esta enseñanza, grábalo de nuestros corazones y que sigamos, Señor amado, creciendo cada día más. Mi Señor amado, en gracia, Señor bendito. Poder seguir aprendiendo de estos temas, Señor, para practicarlos, para practicar, Señor, esta enseñanza, este conocimiento que usted nos da. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Los avisos para esta semana que viene, el día miércoles 28 de agosto, tenemos el taller Mujeres de Fe a las 9 de la noche, hora de Illinois. También el día viernes tenemos el taller de lectura bíblica a las 7:30, de 7:30 a 9:30, hora de Illinois. Y el día domingo vamos a tener también nuestra reunión de meditación a las 6 p.m. Mis amados hermanos, también cuando termine esta reunión, usted puede ver ahí su horario de su país y también un número de WhatsApp. Si usted necesita oración, puede usted enviar un mensaje. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos también a dar, a despedir con la bendición del Señor. Como dijimos, todo lo dicho y hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Padre Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor. Gracias por esta reunión, Señor amado, por esta meditación de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque usted nos habla libremente de todos estos temas, Señor, que por mucho tiempo quizás no se han tratado, Señor, que han sido tabú, que hay, Señor amado, rechazo, Señor bendito, pero como tu iglesia nosotros tenemos que aprender todo esto, tenemos que estar preparados, Señor, porque usted quiere que conozcamos, Señor, su grandeza, su amor, Señor amado, que es tan grande y que abarca tanto, Señor amado, tantas dimensiones, Señor, que abarca, Señor amado, Señor amado, a todo el mundo, que abarca a todas las personas, no importando, Señor, su condición, su discapacidad, Señor. Tenemos que practicarla con todo, Señor. Ayúdenos, Señor amado, a practicar este amor suyo, Señor amado, sin acepción de personas. Muchísimas gracias, Señor. Bendícenos, danos tu bendición, despídenos de esta reunión con tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.